Título: ¡Ay, bobo! Por Federico Miguel Charle. Primer cuento. Pedro el poeta. ¿Sabías que la vaina esa de que el amor no se compra con dinero, la inventó un dominicano? ¿O que fue quien primero la dijo? Bien. Hace muchísimos años atrás en República Dominicana, a las mujeres hermosas, deseadas, de la clase alta y de buena familia, se las estaban comiendo los peces gordos de la isla, los ricos, los de las buenas posiciones sociales y políticas. Un grupo de tigueres selectos, que se la pasaban imitando a los ingleses. Andaban con bastones elegantes, reloj de bolsillo y usaban sombreros de magos. Cruzaban las piernas y pasaban la mano sobre el bigote, como un ritual para leer el periódico. En aquellos años, había un country club en la avenida 27 de Febrero, con la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Ahí se juntaban todos los tigres del país a presumir sus nuevos atuendos llegados del extranjero, y a contar historias de las jevitas a las que se las estaban metiendo. Hacían lo mismo todas las semanas. Leían el periódico y luego argumentaban las noticias. Que si la gasolina había subido, las manifestaciones, la clasificación de la Grande Liga de Estados Unidos y demás. Ya que todas las dominicanas son hermosas, con curvas, de grandes trasero, caderas finas y pechos voluptuosos, no quedaban muchas mujeres para el resto de los hombres que no pertenecían a ese grupo selecto, y que por cierto, también comían y tenían sus necesidades como hombres. Los peces gordos, los ricos, los de buenas posiciones sociales y políticos, estaban como las ovejas mansas. Se mamaban la suya, y la del otro también, aunque de mansos no tenían nada. Las cosas estaban feas. Era casi imposible ir a una casa a pedir permiso para hablar con una jevita y que te aceptaran, si no pertenecías a ese grupo selecto que leía el periódico con las piernas cruzadas. Lo más probable era que el papá de la muchacha te saliera con un revólver o un machete para picarte. Si no podías proveer con abundancia y no tenías nada del extranjero, estabas casi condenado a la paja de por vida. O a esperar a que uno de esos tigueres decidiera buscar nuevos horizontes más jóvenes. En este caso, sí que podías colarte. Pedro, un joven que se la pasaba escribiendo poesías y poemas a los 1000 amores que tenía. Le bastaba con ver una muchacha una sola vez para escribirle 50 cartas de amor. Por esta razón le pusieron el apodo de Pedro el poeta. De todas las cartas que escribía a las muchachas, con suerte lograba pasar el papelito a algunas sin que sus padres se dieran cuenta. En algunas ocasiones, lograba arrancarles algunas que otras sonrisitas a las muchachas, quienes no estaban acostumbradas a estas cosas, pero era lo único que él había conseguido en sus 22 años de vida. A él lo habían echado de aproximadamente 10 casas a donde fue a pedir permiso para cortejar, pero seguía intentándolo una y otra vez. Pedro el poeta trabajaba en el country club de la avenida 27 de Febrero, con la avenida Abraham Lincoln. Ahí escuchaba cómo los ricos se jactaban y presumían de sus aventuras con las muchachas de 18 años con las que tenían amores. A Pedro el poeta se le revolvía la sangre escuchar esas historias, porque muchos de los hombres eran feos, viejos y gordos. Algunos tenían dificultad incluso para sentarse, y caminar ni se cuenta, pero estaban forrados de billetes. Eran los tigueres que hacían que a la isla la llamaran país y funcionara como tal. Un domingo por la tarde, Pedro el poeta regresaba a su casa después de su turno de trabajo en el country club. Allí se encontró con una muchacha que iba con su mamá al mini market, donde compraba la gente con dinero en Santo Domingo. Como todo un buen dominicano, le dijo un piropo a la muchacha. Si necesitas un montacarga para ese culo, me avisa, que tengo una. La muchacha soltó una sonrisilla, pero a la mamá no le hizo nada de gracia. Le dijo de todo a Pedro el poeta, hasta el día, el mes y el año en que nació. En un lenguaje más llano todavía, barrió el suelo con él. Había un reguero de gente ahí que se fue a las carcajadas. Entonces, Pedro el poeta voceó mientras ellas se alejaban: el amor no se compra con dinero, señora. No necesito tener cuarto para hablar con su hija. La frase "el amor no se compra con dinero" quedó enmarcada desde ese momento. El aguacero de jóvenes que se paraban todos los domingos cerca del mini market.
para ver y piropear a las muchachas cuando iban de compras, escuchó lo que dijo Pedro el poeta. Radio Boca estaba en su auge en aquel momento, por lo que la frase no tardó en llegar a las 4 esquinas de la isla. Todos los jóvenes que veían como los ricos y los hombres con poder se llevaban a las muchachas regaron la frase por todos lados. El amor no se compra con dinero. Explotó como dinamitas en el país. Todos los hombres que no pertenecían al grupo de los ricos empezaron a usar la frase para intentar levantar a las jevitas. Algunos tuvieron éxito y algunos no, pero al menos ahora tenían más posibilidades de levantar una muchacha que antes. La frase se hizo tan popular que cruzó los océanos por los dominicanos que viajaron a otros países. Ahora está regada por todo el mundo, y todos la usan. Dicen que en China lo usan incluso más que en República Dominicana ahora. Los tiempos han cambiado tanto y avanzado a tal punto que algunos y algunas tienen a alguien que provee la estabilidad económica y a alguien para los placeres del cuerpo, si no pueden encontrar a alguien que les dé las dos cosas. Segundo cuento. Nueva York. 1 de enero de 2022. Julio reconocido. 12.345, Pemboy Avenue, Newport, Nueva York 33.456. Carta abierta a mis familiares y amigos que creen que estoy forrado de dólares por estar en Nueva York. Queridos familia y amigos, vivo en un cuarto de 3 metros cuadrados en la que solo caben una cama y una mesita. Cuando el pedorro que tengo por vecino empieza con su tiradera de pedos, los escucho igualito que si estuviera al lado mío, y el olor llega arrasando a mi nariz sin ningún tipo de piedad. Aquí en Nueva York, las habitaciones normales de un apartamento se convierten en 2 para poder alquilarlo y ganar más dinero. No culpo a los propietarios por eso, hay que intentar sacar el máximo provecho de todo. Para mi desgracia, el pedorro tiene novia, y viene todos los fines de semana de visita, exactamente los días que tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a mi segundo trabajo. La desgraciada grita como si estuviera sola en el desierto del Sahara. Nunca en mi vida pensé que estaría tan feliz de escuchar la frase estoy en mi periodo. Ahora estoy feliz al escucharlo, porque eso significa que voy a poder dormir. Probablemente. Se preguntarán por qué no me mudo. Pues, me hubiera encantado mudarme y vivir en otro lugar más cómodo y mejor, pero apenas me alcanza el dinero para pagar los gastos que tengo aquí y en Santo Domingo, ya que, aunque no estoy allá, debo enviar dinero para mi esposa, hijos y mi madre. De vez en cuando, además aparece un hermano, un primo o un amigo que necesita algo también. Tengo 2 trabajos, y aún así es difícil mantener el ritmo. Siento que solo vivo para trabajar. A veces, siento que estoy en un Nueva York diferente a ese del que escuchaba hablar cuando estaba en Santo Domingo. Es imposible no preguntarme si es que los viajantes cuando van a Santo Domingo no hablan de la parte difícil de lo que es vivir en Nueva York. O si cuando estás en Santo Domingo aún si te hablan de lo difícil, te entra por un oído y te sale por el otro, porque solo quieres ir a Nueva York y no te importa nada más. La vida en Nueva York no es fácil, familia y amigos. El dinero no se consigue fácil como algunos en Santo Domingo piensan. Cuesta mucho trabajo vivir aquí. Muchas veces, haces trabajos que nunca harías en Santo Domingo. Este país no es el paraíso que algunos creen, y menos cuando no tienes dinero. ¿Hay muchas oportunidades de trabajos? Sí, pero la vida es dura. Si quieres trabajar encontrarás trabajo, pero el descanso y el relajarse lo tendrás justico. Lo peor de todo es que por más que trabajas, sientes que nunca es suficiente. Siempre andas corto de dinero, o al menos es mi caso. No quiero sonar como un malagradecido ni mucho menos dar una impresión de que Nueva York es malo. Tampoco que no hay que venir si tienes la oportunidad. Simplemente, estoy diciendo que se pasa mucho trabajo aquí, y explico mi situación y las razones por las que a veces no tengo tiempo ni dinero. Algunos deciden ir por el camino de hacer dinero fácil y rápido, vender drogas y hacer cosas ilegales. Es una vida de muchos riesgos con finales tristes, cárcel, deportación o muerte. Nunca me ha gustado ese tipo de vida, prefiero trabajar duro en otro tipo de trabajo.
No critico a los que lo hacen, pero yo no lo haré. Si algún día no encontrara ningún otro trabajo, y solo vender drogas estuviera disponible, preferiría regresarme a Santo Domingo. Para mí, esa vida de incertidumbre en la que siempre debes estar alerta, no es vida. Yo trabajo honradamente, y el dinero no me sobra. No les miento cuando digo que no tengo dinero. Tampoco me estoy escondiendo o ignorando cuando me escriben o me llaman y no respondo, es que realmente estoy ocupado. Me hubiera gustado tener lo suficiente para poder ayudarlos a todos, porque conozco bien la situación allá y sé que no es buena. Pero hay cosas que no voy a hacer por dinero. Agrego, si me escriben por WhatsApp o Facebook y ven que he visto el mensaje y no he respondido, es porque estoy ocupado. Al menos, esperen unos días antes de reprocharme o decirme que Nueva York me ha hecho olvidarme de ustedes. Muchas veces. Llego cansado del trabajo y solo estoy pensando en prepararme para el próximo día y se me olvida todo lo demás. A mí, en particular, esta vida no me gusta. Si estoy aquí es por necesidad. Además, odio el frío y la nieve. No dejo de pensar en mi casa en Santo Domingo. Extraño mucho a la República Dominicana, la bachata y el merengue sonando por donde quiera que pases, el arroz, habichuela y carne, la mamá Juana, el puerco asado, el clima tropical y todo. Hay algunas cosas de allá aquí, pero no son lo mismo. No hay lugar como la casa. Así que dejen de criticarme y mencionarme cuánto tiempo tengo sin ir a Santo Domingo, que lo sé perfectamente. Soy el primero a quien le gustaría ir. Si no voy con más frecuencia, es por dinero. Hasta ahora, nadie me ha dicho te extraño mucho, quiero verte y... Por eso te voy a regalar estos boletos de avión de ida y vuelta a Santo Domingo. Todavía nadie lo ha hecho. Como muchos otros dominicanos que viven aquí, si no fuera por la necesidad económica, nunca viviría en Estados Unidos. Yo visitaría, pero no me quedaría permanente. Pero como somos personas trabajadoras, nos adaptamos por la mejor vida económica que nos ofrece el país. Pero no estamos computado para este sistema de vida. Para terminar, quiero que quede bien claro que no estoy diciendo que Nueva York es malo. Sería un loco si dijera eso. Hay muchas oportunidades aquí, y más aún para los niños que pueden ir a la escuela y aprender inglés. Mi punto y la razón de escribir esta carta son, las cosas no son tan fáciles como la gente piensa. Se coge mucha lucha aquí y... A veces, tienes que tener hasta 2 trabajos para poder vivir. El dinero llega y se va en los biles. Casi no tienes tiempo para nada. Sales de madrugada y regresas en la noche a la casa, y casi nunca ves el sol. Esto no es una crítica, es una realidad que muchos están viviendo en Nueva York. A mi familia y amigos, los quiero mucho y no puedo esperar verlos. Atentamente, Julio Reconocido. Tercer cuento. Santa Claus en Capotillo. No quiero que nadie se confunda. Por eso aclaro que hablo del barrio Capotillo de Santo Domingo. 25 de diciembre por la madrugada, la víspera de Navidad ya está aquí. Ya no queda más tiempo. A Santa Claus se le acumula un montón de vainas debido a un retraso por unos juguetes. Unos niños de Francia habían pedido unos juguetes rarísimos y se tomó más tiempo de lo esperado para su fabricación. Al final, Santa Claus logró tener todo listo, pero el tiempo extra que supuso la fabricación de aquellos juguetes ya se perdió. Por lo que Santa tenía menos tiempo para hacer todas las entregas debidas. Rápidamente, Santa llenó su trineo con todos los juguetes. Los ató en el trineo para evitar que se cayeran durante el largo viaje. Se tomó una taza de café. Porque la noche iba a ser larga y necesitaba mantenerse despierto. Hizo su famoso y rutinario jo 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 jo. Tensó la cuerda que rodeaba el cuello de los renos que tiraban del trineo y salió volando por los cielos. Era una noche linda. La luna y las estrellas brillaban como nunca. Santa no pudo resistir admirar y rendirse en elogios para aquellas maravillas. Mientras Santa iba arre que arre. Porque el tiempo lo tenía justico, sacó su lista para ver cuál sería su primera parada de la noche. Rusia,
el país más cerca. Además, estaba en su trayectoria. Así que empezó con los rusos primero. Estaba el pequeño Petrov encabezando la lista. Había pedido un AK-47. Cuando Santa llegó a su casa, se deslizó por la chimenea y le colocó su AK-47 de juguete debajo del árbol de Navidad que tenía la familia en la sala. El siguiente en la lista era el pequeño Vladimir. Vivía en la misma calle, a un par de casas. Había pedido un tanque blindado. Santa bajó por su chimenea y le dejó su tanque de juguete debajo del árbol. La próxima era la pequeña Mimosca en la lista. Ella había pedido una muñeca babusca. Vivía en la próxima ciudad a donde estaba Santa. Para no tener que cargar con el pesado saco de juguetes y caminar, y más teniendo la hora encima, Santa decidió ir en su trineo. Cuando llegó a la casa, se deslizó por la chimenea y le colocó la muñeca a la niña debajo del árbol de Navidad. Rápidamente, hizo todas las entregas en Rusia. Fue fácil porque todas las direcciones eran correctas y precisas. Fue a Francia. Allá tenía a la pequeña Claudette encabezando la lista. Había pedido un juego de cocina. Bajó por su chimenea y se la colocó debajo del árbol. El siguiente era el pequeño Renox. Había pedido un TGV, tren de gran velocidad. Bajó por su chimenea y se lo colocó debajo del árbol. Al pequeño Mamadou, de la próxima calle, le trajo unos zapatos de jugar fútbol. Bajó por su chimenea y se los dejó debajo del árbol. Paso rápido por España. Allá tenía a Fernando, María José, a Kimi y otros cuantos más. Hizo las entregas. En Alemania tenía a Calulu, Tomás, a Lina y otros que hizo rápido. Pasó por Italia y Bélgica. Todo fue bien, porque las direcciones eran precisas y fáciles de llegar. De ahí fue a Estados Unidos. Allá tenía al pequeño Timothy. Él había pedido una tablet. Al llegar, Santa se deslizó por su chimenea y le puso su tablet debajo del árbol. Luego tenía al pequeño Julius, que había pedido poder pasar la Navidad en familia y que su papá estuviera. Eso era más difícil para Santa, pero también había pedido a última hora un par de Jordan. Santa le dejó los Jordan. Luego tenía a la pequeña Nicole, que había pedido unas muñecas Barbies. Santa bajó por su chimenea y le dejó su regalo. Santa tenía a Canadá como próximo destino en su lista. Allá tenía a varios niños, pero también tenía a la República Dominicana en la lista. Allá tenía una sola entrega para un niño llamado Pedrito. Él había pedido una bicicleta. Muchos niños habían pedido regalos, pero no se habían portado bien en todo el año, y la política de Santa es no darles regalos a los niños que no se portan bien. Santa pensó, República Dominicana es un país pequeño y, además, solo tengo un regalo que entregar allí y no está lejos. Así que dejó a Canadá que estaba ahí mismo para hacer la entrega en República Dominicana, y luego regresar. Santa Claus se subió a su trineo y puso rumbo a República Dominicana. Sacó su lista y vio que el niño llamado Pedrito vivía en el barrio Capotillo de Santo Domingo, y había pedido una bicicleta. Cuando Santa llegó a Capotillo, descendió rápidamente. Lo primero que notó era que no había luz, estaba todo oscuro. Parqueó su trineo y sacó la bici. Pensó, lo haré rápido y saldré de aquí. Empezó a caminar en la oscuridad y a doblar esquinas en callejones. Volvió a sacar la lista para corroborar la dirección. Fue cuando se dio cuenta de que no había una dirección completa. No había número de casa, nombre de calle, nada. Solo Pedrito, Barrio Capotillo, Santo Domingo, República Dominicana. Después de un rato caminando en la oscuridad, Santa se desesperó y decidió irse y que Pedrito no recibiera su bici. Santa Claus caminó y caminó. No podía siquiera regresar donde había dejado el trineo para salir. Estaba perdido en el barrio Capotillo en la madrugada de Navidad, sin luz. El tipo empezó a sudar como loco de tanto dar vueltas y vueltas.
Tenía ganas hasta de quitarse el traje. Se desesperó a tal punto que empezó a cagarse en la madre de Pedrito, el Capotillo y República Dominicana. De pronto, en un callejón vio a dos hombres de en sus 20 años que salían de una casa en un 15 con una 9 falsa. El de atrás se la enganchó en el pantalón. Santa sabía que era falsa porque él era un experto en réplicas. Eran dos jóvenes muy responsables, porque llevaban sus cascos protectores, ya que en estos meses aumentaban los accidentes de tránsitos. Además, la policía era más estricta en cuanto a los cascos protectores en diciembre que en cualquier otro mes. Había sueldo doble en la calle por motivos de la Navidad. Además, como en todos los trabajos, hay meses donde se vende más o se compra más. Por el tipo de trabajo que realizaban esos jóvenes. Diciembre era cuando mejor les iba. Y, como dice el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda, esos dos caballeros habían madrugado para ir a trabajar. Hacía mucho frío en las mañanas de diciembre, así que no era fácil salir a trabajar tan temprano. Pero, ahí estaban ellos, bien tempranito. Incluso con una 9 falsa para conseguir su pan de cada día. Santa pensó 2 veces en pedirle ayuda a los caballeros, pero al final no lo hizo. Prefirió mantener el anonimato y que nadie viera a Santa mientras estaba trabajando. Probablemente, aquellos dos jóvenes podrían haberle ahorrado la molestia de tener que llevarles los juguetes a los niños de Canadá, pero él decidió no pedir ayuda. Empezó a amanecer y la oscuridad, poco a poco, fue desapareciendo. Santa empezó a ver mejor los caminos. De repente, sin esperarlo de tantas vueltas que dio, salió a donde estaba el trineo. Dejó la bicicleta frente a la casa donde estaba y dijo, yo de aquí me voy. Azotó a esos renos como nunca y salió como un rayo. Olía muy mal por el sudor y los charcos de agua negra que había pisado. Por suerte, el frente de la casa a donde había dejado la bicicleta era el de Pedrito. En la mañana, cuando ya había amanecido, Pedrito abrió la puerta y ahí estaba la bici. La arrastró adentro sin pensar en que podía ser de alguien más. Esta es mi bicicleta, dijo. Cuarto cuento. De Haití a República Dominicana. Un año después de terminar el bachillerato, a pie Luis se lo estaba llevando el diablo. Estaba peor que cuando se quedaba tarde en la noche para estudiar bajo la luz de la luna o con una vela para poder graduarse. En Capotillo, un pequeño pueblo cerca de Guanamet, no había casi nada que hacer. Aunque no tenía credencial de maestro. Luis sustituía a algunos de ellos en la escuela del pueblo de vez en cuando, pero ganaba muy poco dinero con ese trabajo como para vivir de él. En un intento desesperado, fue a la frontera un día de mercado a cargar sacos sobre sus hombros por dinero. Iba desde el mercado de Dajabón a Guanamet, cruzando todo el puente. El trabajo fue tan duro que no regresó la siguiente semana. Incluso aunque había ganado muy bien. No cerró los ojos de dolor esa noche. Le dolía todo el cuerpo, como si 2 gigantes lo hubieran molido a palos. Se tomó aproximadamente 5 pastillas de ibuprofeno de 500 miligramos, y ni así se calmó el dolor. Esa misma noche, descartó ese trabajo. Quería un trabajo menos físico, porque el de maestro sustituto no era suficiente. Él era un chico inteligente. Pero eso no bastaba en el lugar donde vivía. Aquel era uno de esos lugares donde si nacías en una familia pobre, era muy probable que terminarías como tu padre, pobre, trabajando mucho para sobrevivir. Las cosas se ponían cada día peor. Entonces, Luis decidió que cruzaría la frontera para ir a República Dominicana con 2 amigos para buscar trabajo allá. Su decisión se fortaleció aún más cuando su novia lo dejó por el hijo del alcalde del pueblo, un chico torpe que pasaba de clases solo por ser hijo del alcalde. Luis y su novia solían hacer bromas de lo torpe que era ese chico cuando estaban en la escuela. Ahora ese chico torpe se lo estaba metiendo a su novia. Fue entonces que él se decepcionó tanto de ella que solo quería salir como fuera de Capotillo. Luis no conocía nada de República Dominicana más de lo que leía en los libros de historias. Sus amigos tampoco.
Uno de ellos tenía un primo que no había visto por casi 5 años en alguna parte de Sendomen, como ellos llamaban a República Dominicana. Aún así, los tres estaban decididos a cruzar la frontera. No tenían idea a dónde iban a ir, ni qué iban a hacer, solo sabían que querían ir. El día antes de cruzar la frontera, Pierluigi cambió los únicos 1000 gud haitianos que tenía en Guanamet y le dieron 800 pesos dominicanos. Eso era todo el dinero que tenía para el viaje. El Pacé, una persona que conocía los caminos y que cruzaba a la gente por dinero, y los llevaba hasta República Dominicana, les pidió 1500 pesos dominicanos o 2000 gud haitianos a cada uno. Solo uno de los tres tenía los 1500 pesos dominicanos, lo pagó y se fue con el Pacé. Así, Pierluigi y su otro amigo tuvieron que hacer solos el viaje. Solo para cruzar el río Masacre, tuvieron que pagar 200 pesos por persona a 2 guardias. No sabían a dónde iban, solo estaban avanzando y evitando los chequeos de los guardias. Después de un día de camino por los montes, los emboscaron 2 guardias en una moto. Los agarraron a los 2. Para dejarlos ir, Pierluigi les dio 300 pesos y su amigo, la misma cantidad. Los mismos 2 guardias mandaron otros 2 a un lugar por donde sabían que Pierluigi y su amigo pasarían. Otras personas que conocieran los caminos hubieran desviado la trayectoria después de encontrarse con esos guardias, pero ni Pierluigi ni su amigo sabían cómo funcionaban las cosas. Entonces ahí estaban los 2 guardias, esperándolos sentados, incluso en la misma moto. Ante esta situación, Pierluigi y su amigo dijeron que no tenían dinero, que lo que tenían ya se lo habían quitado. Entonces, los guardias los revisaron y encontraron una funda envuelta en una de las medias de Pierluigi con 300 pesos adentro. Uno de los guardias le dio una bofetada. No seas mentiroso, le dijo. Al amigo lo revisaron y no encontraron nada. Él también tenía una fundita con 400 pesos, pero, a diferencia de Pierluigi, se la había metido en el culo. Fue el peor momento para cruzar la frontera. Los guardias estaban peinando toda la línea. El tramo de Dajabón a Navarrete era un caos. Revisaban un vehículo hasta 20 veces. Parecía que alguien había chivateado un cargamento ilegal que venía desde Dajabón en un camión. Nunca supieron de qué era, porque no encontraron el camión. Pierluigi y su amigo, sin saberlo, habían cruzado la frontera en el peor momento posible. Había guardias por todos lados. Andaban como perros sabuesos. Tanto así que volvieron a agarrar a Pierluigi y su amigo, quienes ya no tenían nada más que la ropa que llevaban. El amigo de Pierluigi tenía 400 pesos dominicanos, pero para encontrarlo había que hacerle un ultrasonido de esos que les hacen a las mujeres embarazadas para ver el bebé. Los guardias que agarraron a Pierluigi y a su amigo los revisaron y no encontraron nada. Inexplicable y sorprendentemente para Pierluigi y su amigo, los guardias los dejaron ir. Ellos estaban muy enfocados en la búsqueda del camión, además, no había donde montarlos en la moto. Los únicos que montaban 5 y 6 haitianos en una moto eran los carga haitianos. Motoconchista que traficaban con haitianos ilegales. Pierluigi y su amigo eran 2 congos, haitianos recién llegados. Que no sabían nada. Al haber tantos movimientos, debieron dejar de avanzar y buscar dónde esconderse y esperar, pero como ellos no sabían, siguieron caminando, y otra vez los agarraron. Esta vez, los guardias les quitaron lo que tenían. Pierluigi tenía unos Nike y su amigo unos Reebok. Al no encontrar dinero, los dejaron descalzos. También le quitaron una mochila de piel al amigo de Pierluigi. Después de avanzar unos kilómetros caminando descalzos, ya no pudieron seguir. Tenían varios cortes en la planta de los pies por las piedras y más de 50 punciones de espinas. Se acercaron un poco a las casas al lado de la carretera Duarte por Botoncillo, a ver si encontraban algo para ponerse. Mala suerte, salieron cerca de un chequeo militar que normalmente no estaba, pero que habían levantado por lo del camión. Pierluigi y su amigo podrían haber corrido hacia el monte de nuevo, pero por la condición de sus pies, apenas podían caminar. Los agarraron y los montaron en un camión que llevaba haitianos ilegales que pasó 10 minutos por el chequeo después de que fueron detenidos.
los deportaron ese mismo día. Quinto y último cuento. De perro callejero a mascota. Firu apenas tenía unos 2 meses de nacido cuando lo abandonaron a su suerte. Era un perrito gordito que ni siquiera podía correr bien, seguramente debido a la leche materna. Intentó seguir el vehículo cuando lo dejaron, pero pronto se cansó de correr detrás de la camioneta. Hacía mucho calor ese día y el sol de mediodía quemaba. Luego de dejar de correr detrás de la camioneta que desapareció en el horizonte como si el camino se lo hubiera tragado, Firu se recostó debajo de un árbol para descansar y resguardarse de los rayos del sol. Ahí se quedó dormido unas horas. Se despertó porque su estómago pedía alimentos a gritos. Como no conocía el lugar, paseó por todas partes en busca de algo para comer. Estaba oscureciendo, y se le hizo más difícil todavía encontrar algo. Al final, encontró algo de comida suficiente para aplacar un poco el hambre. Transcurrió un tiempo así. Vagaba por las calles buscando comida en los basureros y durmiendo en cualquier lugar. Había crecido un poco, pero era muy flaco por la falta de alimento. Firu era huesos y piel, se podían contar sus costillas a metros de distancia. Pasaba todo el día acostado para no gastar la poca energía que tenía. Salía a caminar solo cuando en verdad necesitaba hacerlo para buscar comida. Estaba tan flaco y sin fuerzas que un fuerte viento seguro podía levantarlo por los aires como una hoja de papel. Firu parecía estar enfermo por la condición en que estaba. La gente no lo quería cerca por miedo a que trajera alguna enfermedad. Así aprendió a evitar a la gente para que no lo golpearan con escobas o con cualquier otro objeto, como hacían cada vez que lo veían. Otras veces, solo estaba dormido en algún lugar y la gente pensaban que estaba muerto. Tanto era así que un día, alguien trajo un saco para meterlo e ir a botarlo lejos. Lentamente, se movió cuando le tocaron la cola y, como pudo, corrió del lugar. Una mañana, Firu salió en su paseo en busca de comida y encontró la fritura de la grasa. Un hombre llamado Paco, que tenía la mejor fritura de Esperanza, según la gente. Vendía salamis, longanizas, chicharrones, tostones, yuca y frito verde. También vendía maví y funditas de agua, si bien ese era un negocio aparte que manejaba un primo suyo. Gente desde lejos venía a comprar donde la grasa. Los domingos. Había que hacer fila para poder comprar, porque venían los motoconchos, los cristianos cuando salían con hambre de la iglesia y los de la fábrica de Block. No sé si es para que le fiaran, pero todos decían que la fritura de Paco era única e inigualable. Paco decía que la magia estaba en la guasacaca, una botella plástica llena de especias marinadas. Él vertía un poco de jugo de esa botella sobre las frituras antes de servirlas. Paco pesaba aproximadamente 350 libras, y muchas personas como Kate pensaban que el apodo de la grasa tenía que ver con su peso. Pero no tenía nada que ver. Le pusieron ese apodo porque siempre estaba rodeado de aceite y lo tenía en todo el cuerpo por las pequeñas salpicaduras. Discretamente y cuando nadie lo veía, Firu se llevaba los pedazos de salamis, longanizas y chicharrones que se le caían a la gente por accidente. Encontrar la fritura de la grasa fue como encontrar una mina de comida para él. Venía todas las mañanas para comer, aunque no se quedaba ahí, tomaba la comida y se iba. Así, empezó a ganar peso, porque estaba comiendo mejor. Ahora tenía un lugar fijo a donde ir para buscar comida. Ya no tenía que deambular por todos lados para buscarla en los basureros. A Paco la grasa se le hacía chistosa la manera en que Firu venía todos los días sin falta y esperaba a que nadie estuviera mirando para llevarse los pedazos de comida. Admiraba la inteligencia del perro y le cogió cariño. Fue él quien le puso el nombre Firu. Había visto una película donde había un perro llamado Firulai, de ahí tomó el nombre para el perrito. A veces, el mismo Paco la grasa le tiraba pedazos de salamis y longanizas. Kate, una norteamericana que estaba de voluntaria en un centro educativo en Esperanza, vio a Firu acechando cuando nadie miraba para llevarse un pedazo de chicharrón de los que le caían a la gente en la fritura de Paco la grasa. Lo miró a los ojos y sintió lástima por él.
le entraron unas ganas enormes de ayudar al pobre perro moribundo. Quiso llevárselo con ella, pero tenía que ir al trabajo. Pero cuando terminó de trabajar, pasó a buscarlo. Como no estaba donde lo había visto en la mañana, lo buscó por todas partes. Al final, lo encontró durmiendo a la sombra de un bote de basura. Cuando se acercó para tocarlo, Firu salió corriendo. Sin embargo, cuando le mostró un pedazo de salamis, Firu regresó por la comida. Después de comer, ella lo agarró y lo llevó a su casa. Lo lavó muy bien y le cortó las uñas. Le tomó 2 horas hacer todo esto, porque Firu estaba muy sucio, nunca le habían lavado ni le habían cortado las uñas. Parecía un perro diferente cuando ella terminó. Durante los próximos 2 meses, ella lo bañó cada semana. Le dio pastillas para las pulgas, y así se encariñó mucho con él y decidió tomarlo como su mascota. Firu había pasado de un perro callejero a una mascota. Ahora tenía horario para comer y para dar paseo. Solo le quedaba un mes a Kate para terminar con su programa de voluntariado y regresar a Estados Unidos. Durante ese mes, hizo todo el papeleo requerido para poder llevarse a Firu con ella a Vermont. Cuando se lo contó a los muchachos en la fritura de Paco la Grasa, no lo podían creer. Algunos decían que, en lugar de llevarse a Firu, se los llevaran a ellos. El perrito moribundo, que andaba dando lástima, ahora va a ir a Nueva York, decían. No, lo llevaré a Vermont, respondía Kate. Pero todos seguían diciendo Nueva York. Después de corregirlos unas veces, Kate dejó de hacerlo. Después de una semana de haber llegado a Vermont, Kate envió una foto de Firu en la nieve a Paco la Grasa. Él se la mostró a los demás muchachos que iban al puesto de fritura a comprar o simplemente a hablar y pasar el rato. Firu se veía muy feliz. Como si toda su vida hubiera estado en un clima tan frío y en la nieve. Aun si lo estás pasando mal, si tienes muchos problemas o incluso si estás enfermo, nunca te rindas. Cada día es un día nuevo y vuelve a salir el sol. La esperanza es lo último que se pierde. Según Firu, que, aunque no tenía fuerza y no conocía el lugar, no fueron motivos de resignarse y no hacer nada. Él se levantaba con la poca fuerza que tenía e iba a caminar y buscar comida para sobrevivir y no quedarse a morir en una esquina. Las personas le golpeaban, no lo querían cerca por su aspecto físico, pero nunca se rindió ante las adversidades de la vida. Ahora vive feliz en Vermont con una familia que lo adora y que lo ha acogido como un miembro más.